Hermano Fantasme, ¿Qué pasó? ¿Están listos? ¿Para qué? para un show de... No, ok, no, Hermano Fantasme, tenemos invitados de lujo un día. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros, ya que son los primeros que tienen aquí cédula profesional en este canal. En este canal, licenciatura, todos los invitados lo tienen. No es cierto, es broma a todos, pero estamos felices porque son los primeros aquí, doctores, especialistas aquí que van a revisar casos paranormales. Entonces estoy emocionado. Sí, estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Bueno, y también estemos colaborando con ustedes para el canal y para sus canales. Tenemos muchos casos muy buenos. Hemos estado en contacto con muchas historias de terror y espero que les guste. Estamos muy contentos, la verdad, porque venimos a contar todo lo que puede pasar en un hospital, que eso siempre sucede, pero pues también porque esta es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez, preciosos. Define primera vez. Siempre hay que tener una primera vez en la vida y esta es nuestra primera colaboración. Ustedes nos están abriendo las puertas a este Muchas nuevo gracias mundo por este proyecto. de ser influencers. Muchas gracias. Gracias por hablarle a los que menos tienen. No cualquiera, ¿eh? Como dices que es la primera vez, preséntense quiénes son, den sus nombres, número de cédula. Las recetas ya van firmadas para que a cada uno, a cada uno. Y también el canal del que viene, porque Sí, pues claro. viene con un canal. Pues bueno, yo soy el doctor Pablo Domínguez, soy médico especialista en medicina de urgencias, creador y parte del contenido de Historias de Risas y Hospital. Nos pueden encontrar en TikTok, sí, ahí tenemos muchísimas historias. Hola, yo soy la doctora Alice Joana Cueto Rincón, más conocida como la doctora Cueto. También soy especialista en urgencias médicas y pues soy colaboradora del canal de Historias de Risas y Hospital, donde van a encontrar historias de todo y se van a divertir mucho. Chequen nuestro TikTok porque pues ahí estamos intentándolo, ¿no? Así es. Qué padre que se atrevan a esto, porque la verdad es muy raro que yo vea que pues ahora sí gente de la salud se dedique como a redes sociales, pero en el aspecto de cosas paranormales, que es lo que les gusta a ustedes, Sí, de lo sí, que he sí, visto. claro. Y yo digo de que, ay, qué cool, y que seamos pues aquí de la misma camada. Colegas. Somos de la misma generación, preciosa. Nada más no me preguntes mi edad. No, somos más chicos nosotros, hermano. Sí, claro, Fantasme. obvio, Chicos, obvio. No, ustedes son fantasmas, tienen una vida eterna. Eterna. Yo fallecí a los 2 años. Imagínate. No, hombre. Oigan, y ahorita que igual, ya que estamos aquí entre confianza, entre colegas, Claro, entre colegas. ¿es cierto ese rumor que los de medicina son así bien huilos? De que les gustan dar ahí del tingo al tengo de Hermano amantes y Fantasme, eso. no puedes hablar de eso en Quiero- frente de mi- Ay, es una duda que tiene igual la gente allá en casa. Claro. Se No, escucha quiero mucho. reservarme esta parte y que la doctora Cueto conteste porque yo soy un hombre casado. Yo le voy a decir. En medicina Afirmativo. tenemos una frase que dice: la LP no descansa, precioso. La LP es, en términos culturales, la putería. Y esa bebé en la medicina no descansa. Sí, es que de lo que supe ahí, es que veo que sí son bien así. Yo dije, en serio, dije, ahorita que lleguen nos va a preguntar. Es que son tremendos, o sea, yo creo que son tremendillos, más los doctores, no todos. Mi amigo Pablo, mira, Respeto, Gracias, dices, gracias. por- por respeta, eso. no voltea a ver a nadie, pero la verdad es que sí hay muchas historias, pero es que ¿sabes en qué se basa? En que luego estamos demasiado tiempo, mientras estudiamos, estamos encerrados en el hospital. Y quieren ver con quién se desestresan. Ay, no, son mamadas. Yo te iba a decir, yo les decía a mis compañeras cuando llegué a hacer la especialidad, la residencia, y nos vimos entre todos y dijimos, no, están bien culeros. La verdad, mis compañeros, así que digas, puta, eran Brad Pitt, no mames, güey. Entonces le dije, güey, o sea, esto es como cuando andas así en la vida, pues acabas de comer, nada te antoja, güey, pero que deja que te agarren con hambre. Put. Lo que caiga es bueno. Ay, qué Entonces, ganas de eso estudiar es. medicina. Ahí está, y Sí. si tenían la duda ya saben, así que cuiden por ahí a su esposa, a su esposo, Sí, o a su sea, amante, a su ligue. Lo que tengan, ¿no? Yo creo que entonces sí están contentos de hacer lo que hacen. Sí, son tremendos, pero son buenas personas. Los médicos tenemos buenos sentimientos. Somos buena gente de bien. No, sí, ayudamos. Ay, qué fuerte. No sé, ya lo dudo todo. Yo promociono 1 kilo de ayuda por si alguien quiere. No, es que, Correcto. o sea, y deja tú eso la LP. No, ya dejando un poco aparte de eso, oigan, la verdad, qué aguante.
Porque, la verdad, ¿cuántos años te tardaron en llegar a la meta, por así decirlo? Bueno, mira, normalmente dependiendo de la facultad en donde estudies, son de 6 a 7 años de carrera como tal. Sales con la licenciatura en medicina o en licenciatura en médico o médico cirujano y partero, no sé a dónde estudie, y de ahí haces un examen para poder presentarte a una especialidad, la que tú desees, dependiendo de tu puntaje. Normalmente son de 3 a 4 años más para hacer una especialidad, ¿no? Ay, no Así es. Con razón, tanta putería. Sí, no, hasta yo estuviera así también. Pues son más o menos, como 10 años. 10 años. Si agarras una especialidad y te quedas ahí, pero por ejemplo puedes hacer una especialidad y luego una subespecialidad y luego una alta especialidad y te la pasas estudiando como 15 años. Por eso a veces yo le 15 digo a años. los pacientes así de, señora, no estudie 15 años para Ya matarlo. Sales ya No. demasiado grande de la especialidad, Sí. y digo, bueno, o sea, imagínate ya a los 38, 40 años egresar y empezar a trabajar, o sea, está difícil, ¿no? Ay, Ok, no. o sea que ustedes tienen subespecialidad, ¿es lo que dijeron? Nosotros No tenemos somos especialidad. especialidad, solo somos Especialidad. especialistas, Ah, ¿no? ok. Aparte, para hacer la sub son otros 2 años. Y después de esta Ya. gran introducción, pues lo que nos amerita aquí es de, pues, tenemos que contar historias, relatos que les han pasado, que les han contado, pues, en donde trabajan, ¿no? Que siento que se rumora que hay mucho contenido paranormal, actividad. Demasiado. Y luego uno dice, es verdad, pero ya cuando lo cuenta alguien con cédula, como que sí le creo más. Exacto. Pues sí, yo creo que, bueno, en el ámbito en el que estamos, como les comentaba hace un rato antes de entrar aquí al set, que en el caso de nosotros como médicos urgenciólogos estamos muy en contacto con la muerte, ¿no? Entonces hemos visto y he vivido personalmente cosas paranormales, que al fin de cuentas ya llega un momento en donde dices, bueno, esto yo creo que ya es normal, ¿no? Pero sí, es algo que te trastorna, ¿no? Y bueno, tenemos muchos casos, no sé si la doctora Cueto quiere contar uno, o yo cuento yo. Bueno, pues no sé si me lo permiten. Claro, estás en tu casa, estás set, en tu casa. vamos a contar esta historia que en lo personal me sucedió a mí. Durante la carrera de médico y como especialista, haces normalmente un servicio social, 1 año, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las carreras hacen un año de servicio social. Pero en esta me tocó a mí hacer el servicio social de la especialidad en un pueblo, ¿no? Que se llama, yo hice la especialidad en Campeche. Entonces hay un pueblo que se llama Mamantel. En Mamantel normalmente es un pueblo que les gusta como de unos 1500 habitantes. Estos pues normalmente siempre tienen una clínica donde iban pues acudir, ¿no? Para la atención médica y todo lo demás. Y a mí me tocó estar en el área de urgencias, en el área de shock específicamente. Me encontré con un paciente que había llegado, que les gusta como entre unos 65 a 70 años, que llegó en un estado pues ya deteriorado, ¿no? Ya catatónico, con rigidez muscular, que normalmente se le llama rigidez a la imposibilidad de poder mover las articulaciones, y estaba en una camilla, ¿no? Lo ingresó su familiar porque ya llevaba tiempo así, sospechando que probablemente tuviera algo en la cabeza, ¿no? Normalmente nosotros decimos evento vascular cerebral, o la famosa coloquialmente llamada embolia, ¿no? Entonces ese paciente, lo curioso y lo raro es que cuando tú llegabas y le preguntabas su nombre, te quedaba viendo con una mirada y hacía como el movimiento de los brazos así, ¿no? Le preguntaba, señor, ¿se encuentra bien? Y el señor siempre se quedaba mirando hacia el más allá, ¿no? A la pared, hacia algún lugar, a la nada, ¿no? Entonces, yo creo que cuando realmente tú como humano y como persona sientes algo, ¿no? O sea, una vibra extraña, ¿no? A mí hasta se me hizo escalofrío, realmente se me erectaron los vellos de todo el cuerpo, que ese es el término médico, y dije yo, bueno, estoy frente a algo que creo que no es normal. Entonces lo dejé en observación, le dejé algunos medicamentos, vigilancia, y al otro día que pues a mí me tocaba ingresar a la guardia, recuerdo que ese paciente seguía ahí, no lo habían dado de alta ni nada, pero por la noche, una noche antes, yo no pude descansar bien. La verdad tenía en mente ese paciente y decía, ¿qué va a pasar, no? Cuando llego, el paciente sigue rígido, y le pregunto a la compañera de guardia con la que yo estaba anteriormente, que me entregó la guardia ese día, oiga, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con este paciente? Me dice, mira, no durmió toda la noche y estuvo lamentándose, ¿no? Normalmente los pacientes llegan a hacer delirio,
que el delirio es como prácticamente una situación neurológica en donde se desconectan del medio, ¿no? Y este paciente gritaba, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Pues así, ¿no? Cuando yo llego y lo vuelvo a interrogar para el pase de visita temprano, le digo, señor, ¿está usted bien? Y él me dice con una voz tenebrosa, el siniestro. El siniestro. No, hombre, cuando escuché eso, de verdad que sentí una sensación de escalofrío, que dije, no, esto es algo no médico, o sea, es algo que no. Al final de cuentas, ese paciente se deterioró más, ¿no? Empezó con más deterioro. Normalmente nos guiamos nosotros por los signos vitales. Entonces su presión empezó a bajar, su frecuencia cardíaca bajó, su respiración bajó a tal grado que nosotros llegamos a la necesidad de iniciar el manejo de la vía aérea, intubarlo, ¿no? Lo intubamos y ese mismo día, eran a las 12 de la noche que ya lo habíamos intubado y tratado de estabilizar, llega uno de los familiares, ¿no? Dentro de los familiares, pues no teníamos mucho que saber de ese paciente, no sabemos relativamente qué había pasado. Y nos comentaron que ese paciente en ese pueblo era como chamán, como brujo de ahí de esa zona, ¿no? Entonces, ese mismo día, a las 12 de la noche, pasando las 12 de la noche, cae en paro, en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que es normalmente cuando los signos vitales cesan, ¿no? Se eliminan. Se reanima, ya no sale del paro cardiorrespiratorio y fallece, ¿no? Falleció. Entonces, preguntándonos a esto, yo le dije al señor, mire señor, a mí me habló de un personaje. Yo le pregunté su nombre y me dijo, el siniestro. Le dije, no, lo que pasa es que él estaba poseído por ciertos demonios y ciertas situaciones que hacían que ese paciente estuviera así, ¿no? Entonces, todo el tiempo, yo creo que se pasó como 5 años con rigidez y siempre mirando, o sea, comía muy poco, no se levantaba. Entonces para mí fue algo muy impactante, porque el escuchar esa palabra de ese famoso, ¿no? me impactó. Entonces para mí, yo creo que es uno de los casos que más me ha llamado, ¿no? Así es. Ay, no, sí me dio miedo. Sí, se sintió el escalofrío, ¿verdad? Se sintió que bajó la temperatura. No, Sí. y qué miedo lo que cuentas, porque ya de todo lo que contaste, más en el contexto de que no estás donde vives, en tu casa, digamos, pues, no estás con tu familia cerca. Es como de que estoy en un pueblito chiquito, no sé con quién puedo relacionarme con esto o quién contarle, o sea, alguien de confianza, pues estás como de que, ¿en serio pasó esto? Como que te quedas más como privado, así de, ¿qué onda? Sí, no, la verdad que es bien difícil. Y luego, pues como tú dices, ¿no? Alejado de la familia. Obviamente siempre me acompaña mi esposa, estaba mi esposa ahí, afortunadamente, pero sí, para nosotros fue algo impactante. Y aparte de eso, en el pueblito donde estábamos, pues entre las 3 y 4, digo, típico de todo pueblo, y la verdad yo nunca me fijé, pero sí se escuchaban como que situaciones extrañas, ¿no? Como es campo abierto, es campo abierto, pues ahí suceden muchas cosas paranormales. Ay, no, Wow, qué miedo. O sea, es increíble, ¿saben por qué? Porque, bueno, ya diría la hermana de Fantasma, escuchándolo de alguien que tiene una cédula, la verdad es muy impactante. Y creo que o sea, si ustedes me lo dicen, yo les creo completamente. O sea, yo lo creo. Porque, Sí, no, y Los ojos cerrados. tenemos más historias, o sea, tenemos otra historia también muy buena, que primero quiero que la doctora Cueto cuente la suya, y ya después ustedes sí, darán su sí, testimonio, sí. si realmente o piensan que es algo paranormal o que es ficticio, ¿no? Pero bueno, ahí lo va. Ay, no, entonces vamos ahorita con la doctora Cueto. Ay, me encanta decir doctora Cueto. Sí, me encanta, de verdad. A mí también me encanta. En Instagram, en TikTok, en Búsquenme. Búsquenos, entren a Así historias de que, ¿qué risas te y pasó a hospitales. ti? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, a mí dentro del hospital, pues cuando nosotros estudiamos medicina, después de terminar la carrera, tenemos que hacer un año como de prácticas, que le llamamos internado rotatorio de pregrado. A los médicos que estamos en el internado nos llaman MIPS, entonces vamos a utilizar mucho esa palabra. Ese es el contexto. Entonces, cuando yo era MIP, era interna en un hospital así muy de California. Entonces ahí yo estaba en esos 2 meses, yo estaba rotando en el área de pediatría,
Y esto es muy importante porque yo siempre he creído que yo soy una mujer de ciencia, o sea, yo he estudiado, he leído y todo, pero también hay que reconocer que hay cosas que se salen del entendimiento, ¿no? Entonces, yo estaba en el hospital, nosotros teníamos jornadas muy pesadas, en la que pues a veces hay días en los que no duermes. Justamente en pediatría, en el piso de pediatría, la residente de pedia estaba haciendo un ingreso y a mí me tocaban hacer las indicaciones de los pacientitos para el día siguiente. Entonces yo estaba en un lugar que nosotros conocemos como Mi Pera, que es un área de descanso, pero ahí teníamos una máquina de escribir, o sea, se imaginarán hace cuántos años hice el internado, ¿verdad? O sea, sí. Yo creo que a veces unas personas no van a saber qué es la máquina de escribir. No, ya no van a saber qué es la máquina de escribir, pero tipo es una como computadora. Como una cajita. Como una computadora mecánica así de... Ahí les va la imagen. Pero bueno, estaba con una máquina de escribir, de esas que... Sí. Tú, para terminar las indicaciones era una vida. Entonces yo estaba así súper entretenida, porque obviamente no la podías echar a perder, porque pues no hay cómo borrar, ¿no? Ahí estaba tu corrector nomás. Entonces yo estaba trabajando con la máquina de escribir, y de repente, o sea, hagan de cuenta que yo estoy aquí sentada, y aquí está la puerta del cuarto, o sea, la puerta del área de descanso. Pues de esas puertas pues de hospital, o sea, que nada más tienen así como no tienen chapa, sino como una perilla, una manija, no sé cómo explicarlo. Y de repente, o sea, yo estoy así haciendo mis notas cuando escucho pero o sea, claro, ¿no? Así de... Entonces, ahora sí que como la niña me callé tantito, dejé de escribir para poner atención y vuelvo a escuchar. Entonces al momento que escucho otra vez, sin pensarlo, pensé que era algún familiar de algún niño o algo así, y le digo, adelante, y no dicen nada. Entonces vuelvo a decir, adelante. No me lo van a creer. La puerta se empieza a abrir, pero no, o sea, no abrir así de rápido como una ráfaga de aire cuando, o sea, luego es un hospital, o sea, está todo cerrado, no hay ventanas. Entonces la puerta hace esto, pero o sea, literal se abrió así despacito, así. Entonces yo me quedé viendo y me quedé esperando a que se asomara alguien, ¿no? Así de buenas noches, a preguntar algo. Entonces me quedo viendo y nada. Entonces me levanto de la silla, pero para ese punto ya mi corazón, o sea, yo soy súper miedosa, entonces ya mi corazón ya estaba así de tac, 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 y me entró así como de esas veces que te entra un escalofrío, que sientes así como que te pones friecito, y me levanto y me asomo y no había nadie. O sea, el pasillo, estamos hablando de que eran como las 2:30 de la madrugada, el pasillo estaba literalmente solo, o sea, no había nadie. Y entonces me dio así como que mucho miedo y fui a buscar a unas enfermeras. Y entonces le dije, ay, jefa, ¿no sabes si alguien llegó a tocar? Y estaba la otra doctora que estaba de guardia conmigo, pero me vieron así como muy asustada y me dijeron, no, ¿por qué? Y le digo, lo que pasa es que me tocaron la puerta del cuarto de médicos. Y abrieron la puerta, pero ya salí, no había nadie. Todavía me dijo la otra doctora, me dijo, ¿no fue tu compañero? Y que lo voy a buscar a la otra área porque él estaba en la terapia intensiva pediátrica. Y el vato, o sea, estaba descansando ya, o sea, estaba dormido, la que tenía trabajo de allí. Y regreso, y entonces ya me aborda una enfermera y me dice, no, doctora, lo que pasa es que aquí hay un niño que hace travesuras. Y se imaginarán, ¿no? O sea, yo en mi juventud, así de, ¿por qué, Diosito? Entonces yo así decía, ayuda, por favor. Entonces dijo, ¿cómo? Y ya me empezó a contar que ahí en los baños, antes el hospital estaba diferente. Afortunadamente, pues, regresé a trabajar ahí, pero cuando yo era estudiante, el hospital era muy diferente a como está ahorita. Entonces, al lado del cuarto de médicos estaban unos baños. Entonces me dice la enfermera que ella también había presenciado o había sentido esa presencia, que en el baño
se veían unos piecitos. ¿Ves que los baños tienen como un hoyito abajo? Se veían unos piecitos. Entonces, pero como son pacientes pediátricos, los niños no se levantan solos al baño, o sea, los llevan sus papás. Entonces, a la enfermera le llamó la atención que se veían piecitos de niño, pero no se veían movimiento de un adulto, pues, o sea, pies de adulto. Entonces dice que ella se estaba lavando las manos y que le dio tiempo y que veía los piecitos, pero no se veía movimiento. Entonces toca la puerta y nadie respondía, y en eso le dio así como estrés, y entonces empuja la puerta y no estaban los piecitos ni había nadie en el baño. Entonces ya después de esa noche, pues obviamente me fui a dormir con mi compañero, pero como cuates. Híjole. O sea, no, Ya como no cuates. sé, ya no te creo nada. Que todo fue una excusa, nada más No, para irse con el compañero. ni siquiera estaba guapo. No. No. Les juro que no. Oye, qué horrible historia, qué feo. Y luego lo fuerte del que comentaste es que esto te pasó a las 2 de la mañana. Sí, como 2:30 más o menos. Y dicen que esa es la hora del diablo. De hecho, yo creo que la hora de este señor, no voy a decirlo porque igual un poco tenebroso, ¿no? Más ahorita que hablamos de eso. Según o sea, de entre 2:30 y 3:30 de la mañana, ¿no? Que es la hora en donde llegan las visitas no físicas. Normalmente nosotros en el hospital tenemos un horario de visita, ¿no? Ven que entran 2 o 3 veces a ver a sus pacientes. Pero a las 3:30 en todo hospital se dice que llegan las visitas de otro mundo. Wow. Ay, no. Es que, qué miedo. Y yo tengo una pregunta. Es que, bueno, yo no sé si sea en ese hospital, en el de Washington, en el que trabajan. Yo por ahí he escuchado el rumor de una viejita que se aparece, que cuando alguien ya va a fallecer, que se acerca a ellos y les dice, no, de qué hola y así. Pero que en realidad no es una viejita, sino que es la muerte que los llega a buscar y es como que la que avisa que ya se los va a llevar. Y haz de cuenta que va con una persona. El chiste es que esa viejita está como que muy insistente en querer saber qué es lo que tiene el paciente. Y ya cuando se van pues a quejar con alguna enfermera, le dicen, no, es que esta viejita está ahí pues molestando. Entonces la enfermera es como de que, ya sé por qué está molestando, porque pues se va a ir al otro mundo. ¿Ustedes saben algo de eso? Bueno, a mí en lo personal, o sea, nunca me han dicho nada de eso, pero en una ocasión, igual cuando era interna, me pasó que yo estaba segura que una de nuestros pacientes traía la muerte consigo. ¿Por qué? Era una paciente que tenía había tenido un EVC, un evento vascular cerebral, entonces la paciente ya estaba en un estado vegetativo, ella no se movía, estaba en cama. Y debido a estar mucho tiempo postrada, hizo una úlcera en la espalda. Entonces esa úlcera era enorme, se veía hasta la columna, los huesos de la columna de tan profunda que estaba. Entonces llevan a la señora porque ya estaba muy mal. Si ustedes la veían, era una señora como de 73 años que estaba caquéxica, que en terminología popular, o sea, estaba como muy flaquita, o sea, la señora yo creo que pesaba como 35 kilos, o sea, los huesos así, la cara perfilada. Yo tengo, esto es muy personal, tengo la idea de que cuando el alma abandona el cuerpo, la nariz se perfila. O sea, hay pacientes que pueden seguir teniendo signos vitales, pero cuando el alma ya abandonó el cuerpo, o sea, de pronto, y algunos compañeros médicos tal vez me funen por eso, pero esa es mi perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces la paciente estaba muy mal, la suben a medicina interna y el doctor, que estaba el médico de base, pasa a hablar con los familiares y les explica, ¿no? Y les dice, mire, su familiar está muy grave, lo más seguro es que no pase la noche. La señora, para quienes son del área de la salud, la señora tenía periodos de apnea de 12 segundos, eso quiere decir que hacía como 8 respiraciones casi por minuto, o sea, respiraba 8 veces por minuto, lo cual ni siquiera ya es compatible con la vida, ¿no? Y saturaba como 80% cuando lo normal es arriba de 96, ¿no? O sea, ella saturaba 80%. Entonces, el doctor pues obviamente le dijo a la familiar que pues la paciente se podía morir en el transcurso de la noche, y la familiar dijo,
sí, estamos conscientes, queremos despedirnos y todo. Pero resulta que en ese piso, pues es un piso donde hay pacientes pues crónicos graves. En la tarde había subido un paciente que era un enfermo renal. Y el señor, a mí me llamó la atención porque el señor estaba en una sillita. Así bien tranquilo. Como que estuviera en el restaurante. Esperando que se desocupara la cama para que lo ingresaran. Porque pues le iban a iniciar un tratamiento de diálisis, ¿no? Entonces el señor estaba así muy Agustín Lara, no se veía ni respirando mal, no se veía nada mal. En otra cama había una paciente que tenía cáncer y que igual, o sea, la paciente había ingresado para quimioterapias, pero la paciente estaba súper estable. Y en una tercera cama había un paciente que tenía un sangrado de tubo digestivo, que estaba vomitando sangre, pero ya lo habían controlado en urgencias. Entonces el paciente estaba nada más pues para seguimiento del caso, supervisión y todo. Esos 3 pacientes eran pacientes relativamente que estaban estables. Pasamos la visita con el doctor y a los familiares de esos pacientes en específico les dice, no, pues su familiar va bastante bien, mañana le dan seguimiento. No, que su familiar bien, mañana seguimiento, ¿no? Y así, ¿no? De repente ingresa esa paciente y cae el primero. El señor con la enfermedad renal cae en paro. Que obviamente sí puede ser porque estaba malito, pero no se veía así cuando entró, ¿no? Cae en paro, lo intubamos, le conectamos el ventilador y el ventilador de la nada se truena. Entonces mi compañero y yo estábamos dando ambú al paciente hasta que subieran el otro ventilador. Estamos dando ambú, algo que es muy cansado, quienes lo han hecho no me van a dejar mentir, se te entume la mano, para poder mantener la oxigenación. ¿Qué es eso? El ambú es cuando ya intubaron al paciente, lo conectamos como a un equipo especial que se llama ambú y lo presionas para meterle oxígeno, ¿no? Entonces, en lo que estamos dando ambú, nos avisan que el paciente del sangrado de tubo digestivo empezó a tener de la nada hemorragia y empezó a tener un sangrado así profuso que no se pudo controlar con nada y cae en paro el paciente. Corro para el otro lado yo, mi amigo se queda en el ambú, suben los de inhalo, conectan el ventilador y todo, y se muere el paciente que estaba de enfermedad renal y se muere el del sangrado de tubo digestivo. Y los familiares así de, pero es que el doctor nos dijo que estaban estables, o sea, que estaban graves pero estables, ¿no? Y de repente, como a los 20 minutos que ya estábamos así de ya hicimos reanimación y todo, la paciente del cáncer, del linfoma, cae en paro también. Y en ese momento nos vamos y yo estaba, o sea, además de cansada, atacadísima. Y yo así de, ¿qué pido? O sea, ¿qué pasó? Voy a ver a la señora y la señora que respiraba 6 veces por minuto, seguía con signos vitales. Entonces, esa semana se murieron como 10 pacientes en el piso. La paciente duró todavía como 4 días más. Llegó un sacerdote a darle la bendición y el día que llegó el sacerdote, la paciente se murió y dejaron de morir pacientes en el piso. La bestia. Ay, no, miras a mis viejitos. Creo que Ay, no, ¿qué fue? No. Sí, creo que ni palabras tengo con esa historia. Está muy, muy fuerte en el aspecto de que se habla sobre temas de salud muy feas, muy, no sé, Impactantes, diría yo, ¿no? Y luego más esta historia de que dices, no lo puedo creer que haya pasado y no sé, es impactante todo eso. Ahora sí me quedé sin palabras. Esperamos que puedan dormir hoy con tranquilidad. No, es que No, qué sí, fuerte. da miedo, o sea, porque pues, ahora sí que estamos muy apegados también de la realidad, ¿sabes? O sea, Sí. ahora sí como ustedes lo dijeron desde un principio, prácticamente ustedes pelean con la muerte, casi, entonces es como de que les toca verlo muy, muy de cerca y esa teoría que tú tienes me encantó, de que cuando el alma abandona el cuerpo, que se perfila la nariz,
No sé no sé por qué piensas eso o en qué momento lo notaste, porque eso sí estuvo como que Sí, así, wow. interesante. Bueno, fíjate que hace un tiempo, les repito, o sea, yo soy una mujer de ciencia, creo que todo puede llegar a tener una explicación científica, pero también es importante reconocer que pues hay cosas que salen de ese esquema de la ciencia solamente. Entonces hubo una investigación, que fue una investigación científica, sobre cuánto pesa el alma, ¿no? Entonces, durante esa investigación se dieron cuenta que después de que un cuerpo fallece, disminuye su peso. La verdad, olvidé, no les debo el dato, pero los voy a 28 investigar. gramos, algo así. De cuánto más o menos, cuánto disminuye el peso de un cuerpo cuando el paciente fallece, cuando el alma se abandona. Y esta perspectiva, viene la parte triste, yo tengo la experiencia de que mi mamá falleció cuando yo era muy niña, entonces he estado muy en contacto con la muerte y siempre tengo ese de cuando veo a un paciente muy grave, lo veo, o sea, no es solamente verlo o tratarlo, sino verlo. O sea, yo soy una persona, y quienes han sido mis pacientes lo saben, que a mí me gusta tocar a mis pacientes, o sea, hacerles sentir que pues no les tienes asco, no les tienes... Entonces, tocas al paciente, lo ves, lo analizas, y yo estoy segura que hay una fase entre el paciente que está muy grave, pero se ve, o sea, vivo, y un paciente que está muy grave y de repente ustedes ven la cara y la cara es como que se les hunde esta parte. Acartonada. Ajá, se acartona la cara y se perfila la nariz. Y cuando eso sucede, no he hecho un estudio científico, que también me dedico a eso, pero no he hecho un estudio científico ahorita sobre eso, pero les aseguro que cambia la forma de la cara y la nariz se perfila, los pómulos se hunden, y entonces yo sé que ese paciente está muy grave y que pues ya son horas tal vez, y pues siempre les doy chance a los familiares así como de que pasen a despedirse o algo así, porque ya sé que ese paciente, a lo mejor no en mi turno, pero son pacientes que inminentemente ese día van a fallecer. Wow. Sí, es bien difícil. Wow, hermana y fantasma, tenemos a celebridades de la medicina. Sí. Quedé impactado, o sea, de verdad. Sí, nos han dejado callados. Son los únicos que nos han dejado Sí, callados. quedé Porque en serio patéticos. tienen tantas historias fuertes y también a lo que voy, me gusta lo que dices de que, o sea, sí, yo soy una mujer de ciencias, pero también sé que pasa cosas extrañas y es lo que realmente pues pasa en el mundo, porque a veces la gente dice que yo no creo en eso, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en serio el mundo, el universo, no, yo no sé, pero es tan loco pensar de que solo tú, yo existo y punto, y ya para mí siento que es un poco egoísta pensar que solo yo existo y lo demás no importa. Es como de que uno no sabe que hay más después, ¿no? Es loco todo eso. ¿Quién sabe qué hay después del más allá, no? Es correcto. Fíjense que yo tengo una duda, ya que ustedes están aquí, yo quiero que ahora sí que me saquen de esta duda existencial, porque bueno, yo tengo una historia con un familiar que falleció ya hace muchos años, pero entre los rumores que se contaban de la familia era que el cuerpo, o bueno, el alma de este familiar no se quería ir, porque resulta que pues ya estaban como que en el ataúd, o sea, él ya había fallecido por completo, pero ya lo iban a enterrar, y justo cuando hace cuenta que cuando lo trasladaron, que lo llevaron luego ya ven de que lo acomodan, pues no sé cómo se llama, los acomodan pues cuando los van a velar. El chiste es que cuando ya lo iban a ir a enterrar al día siguiente, ya cuando lo estaban bajando de la carroza para llevarlo ahora sí que a su ¿cómo se llama? A su tumba, no podían levantar la caja, o sea, no pesaba demasiado, y todos los hombres que estaban ahí, porque lo cargaron los hombres, puros hombres, perdón, decían que pesaba muchísimo el ataúd, y decían es que pesa mucho, o sea, no lo podemos levantar, y lo tuvieron que cargar entre muchísimos, porque decían, ahora sí que yo estaba muy pequeño, yo no supe nada del peso ni nada, pero se quejaban y decían que estaba muy pesado. Ya salen pues ahora sí que las viejitas de las colonias y dicen, es que no se quiere ir el alma, no se quiere ir y está reteniendo.
¿Ustedes creen en algo o les ha pasado algo similar a eso o qué piensan? Bueno, mira, fíjate, sí, yo creo que sí es muy real esto, ¿no? El paciente que normalmente está muy, muy grave y que pues realmente el porcentaje de que sobreviva es muy bajo, es difícil. Mira, me tocó el caso de un paciente en el área de choque que realmente estaba muy grave, o sea, dependía su vida de, ¿qué les gusta? Un hilo muy, muy pequeño. Estaba con monitor, intubado, con muchas soluciones, bombas de infusión y todo. Pero él antes de caer en coma decía, quiero ver a mi hijo, ¿no? Entonces su hijo aparentemente vivía en Estados Unidos y ya sabía que su papá estaba muy enfermo y venía en camino. Entonces, normalmente uno como dice la doctora Cueto, dejas pasar a los familiares para que se despidan de su familiar, ¿no? De la persona que posiblemente va a fallecer. Entonces, en ese momento dejo pasar a la esposa, a los hijos, que no estaban completos, faltaba el de Estados Unidos, a todos los demás, su hermano, su hermana, ¿no? Y pues ya habían pasado todos y estábamos esperando que llegara el momento en donde pues lamentablemente él tenía que fallecer y hacer todo lo que dice nuestro querido amigo Fantasma, que es el embalsamiento del cadáver y todo. Pero no se moría, y entonces llega un momento en donde nosotros pensamos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ya es un paciente que ya tardó mucho tiempo en agonía y que pues necesita ya fallecer para que él descanse. Entonces da la casualidad de que el hijo venía viajando a Estados Unidos, no sé de qué parte de Estados Unidos, llega al hospital en la madrugada y pues entra a ver a su papá, ¿no? Que realmente estaba en un estado muy, muy crítico. Llega, como ya no respondía el señor porque estaba intubado, pues lo agarra, lo acaricia, le dice, papá, ya llegué, ya estoy aquí, puedes irte tranquilo, ¿no? Confía, nosotros vamos a ver a los demás familiares y shalala, ¿no? Y pasó, se despidió el hijo y a los 20 minutos el paciente cae en paro y fallece. Entonces, o sea, sí hay cosas que uno dice, ¿cómo se explica eso? Si es un paciente que está intubado, que, o sea, ¿cómo la necesidad de esperar, por lo menos de escuchar, no sé, en su subconsciente a su hijo para que él pudiera descansar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, querido amigo, pues yo creo que sí existe, ¿no? Esta parte de esperar a alguien para poder fallecer. Y la otra es que, pues definitivamente las almas, algunas no se van, porque tenemos las historias que ya les contamos. Y me tocó el caso también de un paciente pequeño, pediátrico, que estaba en Cuneros, ¿no? En Cuneros es un área donde están todos los bebés. Y normalmente las enfermeras en las noches pues se turnaban para descansar. Una vez encontramos nosotros en la madrugada el piso, el cristal de Cuneros lleno de manitas de los bebés. Entonces, ¿cómo te explicas tú que un bebé se pare y ponga las manos en el cristal? ¿No? Entonces ella decía, la enfermera, que normalmente los bebés que no se han ido se quedan ahí, ¿no? Y pues hacen como pequeñas travesuras. Wow. Oye, y hablando, ahorita contaste algo que me llamó mucho la atención, que es como de que cuando ahora sí el enfermo está esperando que llegue su ser querido y ya, igual para que él se vaya pues al otro lado, ¿no? Y a otro igual esto viene y pregunta, aquí hemos hablado de que existe un caso muy extraño que siento que no sé si lo han visto, que el paciente está súper enfermo, de que desde que ya no le quedan más días y el día siguiente está súper bien, empieza a sanar de que sí, quiero comer de todo, e incluso dicen los doctores, ya, mañana ya no va a estar bien. Híjole, fíjate que sí se ha dado el caso. De hecho, nosotros tenemos mucho miedo con eso porque el paciente, como tú dices, normalmente de estar muy grave se recupera e incluso pide de comer, ¿no? Uh-huh. Pide de comer, tráiganme esto, tráiganme el otro. Él habla, se comunica, habla con sus familiares y sí, posteriormente pues se ponen muy graves y fallecen. Bueno, en lo personal a mí me han tocado 3 casos de esos. Sí, no te sé explicar a ciencia cierta qué pasa, ¿no? Pero normalmente como que es su último aliento, supongo sí, que ha de ser como que su último chance de querer salir del cuadro en el que está, pero realmente, lamentablemente, pues están tan graves que ya no funciona, ¿no? Entonces sí me ha pasado. ¿A ti, Cueto?
Pues sí, fíjate, eso es lo que dijo Pablo, el doctor Pablo ahorita fue muy muy puntual. No hay algo científico o medible científicamente que lo pueda comprobar, pero, o sea, yo estoy segura de que si pudiéramos involucrar o unir un poquito los métodos de investigación científicos con algunos sucesos que se repiten y se repiten, podríamos encontrar algo chido, algo importante, porque en efecto, o sea, no hay nada que nos pueda decir, no sé, el cuerpo tiene un último aliento antes de fallecer, pero es muy común encontrar esos casos. También a mí en lo personal, recientemente, era un paciente que no era mi paciente propiamente, pero me llega a avisar una enfermera y me dice: doctora, el paciente de tal cama está muy grave, o sea, ya no está respirando bien. Entonces, mientras llegaba mi compañero, que le mandamos a avisar, ya venía él y me dice: ¿qué pasó? Obviamente él es más reservado, pero me dice: ¿qué pasó? O sea, hoy en la mañana que lo recibí, el paciente estaba desayunando, había mejorado, su saturación estaba mejor, o sea, el paciente estaba diferente, y de repente vemos al paciente y empieza ya con una respiración agónica, y en ese momento pues ya el doctor bien empezó a hablar con los familiares. En ese momento ya los familiares pues ya tenían un diagnóstico bastante severo, y pues los mismos familiares nos dijeron: es que nosotros creemos que pues se recuperó un rato porque pues ya se estaba despidiendo, pero pues ya, o sea, ya no queremos someterlo a más sufrimiento ni nada. Entonces se le dio obviamente todo lo que se le tenía que ofertar y todo, pero pues ya no se logró, y el paciente en lo que va de 2 horas pues falleció. Y fue, o sea, de los últimos casos más impactantes, porque yo, les repito, no era mi paciente, pero yo pues tenía al paciente de al lado, vi al señor, pero me llamó la atención que más tarde, o sea, ya, y la propia familia dijo así de: es que ya sabíamos que se estaba despidiendo. Wow. Sí, les digo, es un caso muy extraño, que he escuchado mucho de eso, he visto muchas historias. Y como dices, hay que hacer un estudio, yo qué sé, porque justamente es un patrón que se repite, y aunque tú dijeras, bueno, es algo familiar, no sé, yo qué sé, pero no, son personas distintas, de diferente mundo, es como de diferente lado, es como muy extraño todo eso. No sé, la vida, el espíritu es algo, no sé, que aún no se sabe. Inexplicable, ¿no? Inexplicable. O sea, no sabes qué va a pasar después. Wow. A mí me intriga mucho eso. Pues ustedes, más que están ahora sí que en el área donde se decide entre la vida y la muerte, ¿les ha tocado algún paciente que fallezca y que luego regrese a la vida? Bueno, mira, tal como lo cuentas en específico y en lo personal, durante mi trayectoria como médico y especialista, no lo he visto. Lo que sí he visto es de una señora que llegó al área de choque muy grave con un infarto, se infartó y cayó en paro, y al momento de estarle dando las compresiones, porque si no tenía pulso, estaba muerta ya casi, ¿no? Le estuvimos dando pulso, reanimación cardiopulmonar, y cuando le estamos dando reanimación cardiopulmonar, emerge como del paro y dice: suéltenme, no me quiero ir. Eso fue lo que nos dijo a nosotros.